Tiene la interrupción, congresista Aramayo. Muchas gracias, presidente y congresista Beteta. No deja de llamarnos la atención, a través de su intermedio, presidenta, señor Premier, que un video de esta extensión, 2 minutos, en el que tiene además un discurso cualquiera parecido a una campaña publicitaria. Si usted me permite, voy a leer lo último que ha dicho el presidente Martín Vizcarra. El planteamiento de adelanto de elecciones está dado. El sustento está dado. El primer ministro presentó un sólido sustento. Esperamos que la población se manifieste en respaldo. Y los congresistas hagan un análisis objetivo y escuchen a la población. Con un video, Premier, de 2 minutos por redes, ¿quién en esta mesa se siente seguro de ejercer un mandato constitucional? Esto parece una imposición, sino una obligación, una conminación, sino una iniciativa legislativa. Yo lo que puedo hacer, gracias a la interrupción que me ha permitido la colega congresista Beteta, es solicitar que el debate se dé con argumentos, no con amenazas, no con una lucha en redes infraterna sin igualdad de recursos. El Congreso de la República ha mandado acaso, señora vicepresidenta, a hacer un spot similar en el donde se dice: oye, ¿tienes una ministra que ha ejecutado 7% de presupuesto? ¿Tienes niños que no van a llegar al jardín de primera infancia porque se han muerto, porque no tienen incubadora? ¿Hemos mandado a hacer un spot de esa naturaleza? Yo creo que no. Entonces, corresponde, señor Premier, que usted todo lo que sale del premierato lo apruebe. ¿Representa este spot, acaso o no, una amenaza para quienes estamos en la Comisión de Constitución? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a pedir garantías mañana si quiero legislar o quiero caminar por la calle? ¿Cómo quiere que se manifieste la población? ¿A gritos, con carteles? ¿Que nos insulten? Yo creo que lo que tiene que hacer el Ejecutivo es recuperar la calma, la hoja de ruta. Lo que dice hoy el presidente de la República, lo que dice ese video de 2 minutos, es que esto es una imposición y que las cosas están dadas. ¿Para qué estamos acá si no es para dialogar? Gracias, congresista Beteta. Continúa. Pide el Premier hacer una aclaración, presidente. Sí, yo quisiera, un minuto, señor Premier, quisiera hacer uso en este momento y en esta posición, representación y defensa de lo que es la autonomía. Debe haber en este momento tranquilidad, señores congresistas, para poder hacer uso de la palabra. Entonces, lamentablemente se está minando el debate en estas circunstancias, porque ¿cómo los congresistas pueden hacer uso de la palabra a continuación? Se está atentando directamente contra la autonomía de un congresista en estas circunstancias en las cuales se está iniciando el diálogo. Le vamos a ceder el uso de la palabra al señor Premier. El señor Premier ha solicitado la palabra. Tiene el uso de la palabra el señor Premier Salvador del Solar. Señora presidenta, le agradezco y le vuelvo a consultar si considera pertinente que el congresista Meléndez pueda hablar. No tengo ningún problema, lo que voy a decir va a ser lo mismo. Y por su intermedio, si le parece razonable, creo que el congresista Meléndez podría hablar, si así usted lo dispone. Gracias. ¿Le ha cedido la interrupción, congresista? De manera excepcional. Se le va a ceder la interrupción de manera excepcional, porque ya se habían cedido las interrupciones anteriores. Aquí se está haciendo un drama con un video de 2 minutos. Un drama. Es un drama. ¿O acaso olvidamos que en este Congreso se ha pagado un espacio de televisión? Eso quisiera preguntarle a la congresista Beteta. ¿Por qué no pregunta eso? ¿Cuánto ha gastado el Congreso por un espacio de televisión? No de 2 minutos, de cientos de horas. Se ha despedido a un jefe de seguridad, a un jefe de prensa, porque habían troles que atacaban a gente del gobierno.
Eso también habría que preguntarnos. ¿Cuánto de plata ha gastado este Congreso atacando al presidente Vizcarra, señora presidenta? Gracias. Solicito a las personas y a los señores congresistas que van a intervenir que sus interrupciones sean dirigidas al tema en materia de debate. Señora congresista, para que pueda terminar, o continúe con el uso de la palabra, señor Premier. Solo para responder brevemente, señora presidenta, y señalar que desde el gobierno y en representación del gobierno rechazamos cualquier idea que pueda llevar a la ciudadanía a ejercer una presión indebida sobre nadie. Creemos que así como los parlamentarios naturalmente tienen derecho a expresar sus opiniones, sean cuales éstas sean, el gobierno y por supuesto el señor presidente tiene derecho también a expresar sus opiniones, cuales éstas sean, y que un llamado simplemente a la población a que manifieste lo que considera solamente debe ser entendido dentro de los márgenes democráticos. Cualquier interpretación que pueda darse como un llamado a la violencia o a la presión es rechazada por nosotros. Si alguna ciudadana o ciudadano ha interpretado eso, con sinceridad no lo interpreto del spot, pero cualquiera aprovecho la preocupación de los congresistas para unirme a cualquier rechazo. Estamos aquí en una posición de discrepancia democrática, la lectura del gobierno, y aprovecho para referirme a uno de los comentarios que hizo el congresista Torres. Quizá utilicé mal algunas palabras cuando dije que entiendo que la postura del gobierno tiene absoluto sentido. Lo digo en que nos parece que tiene sentido completo, no como si no hubiera ninguna otra propuesta que no pudiera tener sentido. El congresista del Castillo, por su intermedio, presidenta, ha mencionado, reconocido mi disposición al diálogo, es la disposición del gobierno. Nosotros estamos alcanzando esta propuesta. Consideramos que nos encontramos en un entrampamiento político y una crisis de corrupción que merece ser comparada con la que tuvimos a principios de siglo. Es nuestra opinión, estamos aquí para contrastarla. Consideramos que debido a esa situación, no por el hecho de que un gobierno no tenga mayoría, aprovecho para aclararlo, no se trata de que si un gobierno no tiene mayoría debamos volver a hacer elecciones. Traté de ser cuidadoso en señalar que hay un conjunto de condiciones que se han presentado juntas. Un gobierno que enfrenta a un Congreso con mayoría abrumadora, un contexto de polarización política que viene desde la propia segunda vuelta y una circunstancia de crisis política de corrupción muy grave que en nuestra opinión, que puede ser debatida, ha minado no solo la confianza, sino también la legitimidad de la clase política. Y en su defensa, y en esto termino, consideramos que la mejor salida a esta crisis de 3 años es el adelanto. Estamos aquí para manifestar nuestra opinión, pero también para recogerla de todos los congresistas y buscar una salida. Muchísimas gracias. Una breve interrupción, presidenta, si me permite. Ese video está en el Twitter de PSM, en este momento. Acá está. Yo creo que el señor primer ministro debería disponer, ya que no lo ha visto, su inmediato retiro, como una muestra de buena voluntad. Pero no pueden estar llamando a la gente en las calles para que vengan a tomar el Congreso. Retire usted, señor presidente. Tiene usted la palabra. Señora presidenta, luego de la interrupción del congresista del Castillo, con la que no tengo ningún problema, simplemente aclarar que consideramos que el contenido del video no hace ningún llamado a venir a tomar el Congreso. Consideramos que no es una interpretación que deba surgir del contenido del video. Por supuesto, en el ánimo del diálogo al que siempre hemos estado abiertos. Si hubiera alguna crítica precisa, siempre tenemos la opción de corregir. Creo, congresista del Castillo, por su intermedio, presidenta, que lo que señala corresponde a lo que afirmé. Es decir, si está en la cuenta de Twitter de PCM, es porque ha sido para las redes. Si hubiera alguna preocupación esencial, importante de parte de esta mesa, de esta comisión, con el mayor gusto podemos revisar lo que consideren que podría llegar a interpretarse mal. No ha sido la intención, aquí lo ratifico, y aprovecho nuevamente la ocasión para decirle a la ciudadanía, este no es ningún llamado a salirnos de los cauces democráticos. Muchas gracias, señor Premier. Señora congresista Vedeta, la congresista García ha pedido de manera reiterada una interrupción. Se han concedido varias excepcionales. ¿Le concede la interrupción? Presidenta, si usted le permite, yo lo único que estoy haciendo mi intervención, si usted lo permite. Se han concedido varias interrupciones de manera excepcional. Esta es la última en esta intervención. Tiene el uso de la palabra, señora congresista García Jiménez. Señor Premier, para que responda usted, si es que fue usted en condición de primer Premier que autorizó la difusión de ese vídeo con el contenido, y si no lo hizo, precise quién lo hizo. Señor Premier, para terminar con este tema,
responda esta pregunta y a continuación que termine su alocución la congresista Beteta. Muchas gracias, señora presidenta. En respuesta a la pregunta de la congresista por su intermedio, esto es un trabajo del equipo de comunicaciones. Espero que le parezca razonable, por su intermedio, presidenta, que en el trabajo que tengo como presidente del Consejo de Ministros no tenga que revisar cada una de las cosas que salen de nuestros equipos, que son dirigidos por personas en cuyas capacidades confiamos y que por lo tanto pueden actuar de manera autónoma. Por supuesto, cualquier error que alguien pudiera considerar que se ha cometido se puede corregir. Coincido en ese caso con lo manifestado por el congresista Meléndez. Creemos que cualquier persona que vea este contenido se dará cuenta que corresponde a la lógica que estamos tratando de difundir. Si hubiera alguna preocupación de que nos saliéramos de los cauces democráticos, con el mayor gusto y la misma convicción que ustedes, podemos hacer las correcciones del caso. Tiene el uso de la palabra, señora congresista Beteta, para que termine. Gracias, presidenta. Luego de haber propalado este video y que lo haya confirmado el premier, que sí es oficial del gobierno, yo lamento que después del día de ayer haya habido una reunión entre el presidente del Congreso, el presidente de la República y los ministros presentes, donde que por la noticia escuchábamos las declaraciones del premier que había una esperanza para los peruanos, que sí podíamos encontrar consensos en temas de interés del país. Simplemente esa publicidad lo va a dejar al criterio de la población. Sin embargo, por ello debo reafirmar, tenía yo esa esperanza de querer creer en el presidente Vizcarra, pero lamentablemente no creo en sus palabras, luego de trabajar por a un diálogo y luego estar teniendo estas actitudes que la verdad no ayudan, premier. Yo tengo que reconocer lo que usted dice, que si hay algo que creen que afecta se puede tener. Eso es saludable, lo cual sí podemos pensar que haciendo un trabajo y un esfuerzo por el bienestar del país, podemos encontrar puntos en la que sumen y no resten entre peruanos y menos el enfrentamiento. Siendo así, señora presidenta, para ir concluyendo, luego de la presentación del presupuesto para el año 2020, nos encontramos con una gran sorpresa. 700 millones que han destinado para garantizar el adelanto de las elecciones. Yo desde aquí haría un llamado al gobierno, que siempre ha sido una lucha de muchos de los congresistas integrantes en la Comisión de Presupuesto, exigir al gobierno que pueda destinar mayor recurso a miles de jubilados, miles de funcionarios, servidores públicos que hasta la fecha el Estado no ha cumplido con sus deudas sociales. Yo apelo, premier, y espero que el presidente Vizcarra pueda tener esta sensibilidad humana y que estos 700 millones que han considerado, porque ya es un dinero que está considerado en la ley de presupuesto, han preferido quizás no comprar incubadoras, no priorizar para poder dializar a muchos enfermos que vienen padeciendo, quizás otras prioridades en educación, en salud, en transporte, y han destinado para el adelanto de elecciones. Yo les pido y apelo en nombre de miles de jubilados, en miles de servidores públicos, que estos 700 millones sean destinados para el cumplimiento de las deudas sociales. Creo en esa lucha, espero contar con el respaldo de todos los congresistas que vamos a debatir la ley de presupuesto a fin de decirle que hay plata. El Estado peruano tiene los recursos. Lo único que necesita es tener la voluntad política. Así como ha tenido la voluntad de destinar 700 millones para un adelanto de elecciones, también la misma razonabilidad tiene que existir para destinar 700 millones, no como lo han planteado, míseros 100 millones para las deudas sociales. Que puedan destinar 700 millones para el cumplimiento de las deudas sociales.
Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora congresista Beteta. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Sí. Le cedo la palabra, pido la interrupción al señor. A través de la presidencia. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista García Belaúnde. Premier. Guarde el orden, señor congresista Lescano. Guarde el orden. Presidenta, un poco para recoger la inquietud de la congresista Karina Beteta, de que los 700 millones que se están presupuestando para adelanto de elecciones para el 2020 es el mismo presupuesto que se va a gastar en el 2000, si es que fuera el 2021, o sea, es el mismo recurso que si se gasta el 2020 o el 2021, tiene que haber un presupuesto para el tema de elecciones que tiene que considerar responsablemente, en este caso el Ejecutivo. Solamente eso nada más, Presidente. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Bien, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Saludo cordialmente al primer ministro, por supuesto, y al ministro de Justicia. Yo creo que acá nosotros hemos presentado un proyecto de ley, como acá se ha dicho, Presidenta, los primeros días o semanas que asumió la presidencia de la República del señor Vizcarra. ¿Por qué lo hicimos? ¿Estamos despistados? A propósito, no tuvimos apoyo de ninguna bancada. Hubiésemos querido que el señor Gino Acosta, por ejemplo, nos acompañe en ese momento, o el gobierno, la bancada del gobierno en ese momento nos acompañe en este propósito de adelantar elecciones hace más de 2 años que lo presentamos, o año y medio, pero no hubo eco, inclusive yo tuve una presentación en esta comisión exponiendo los motivos de la presentación del proyecto. ¿Por qué lo presentamos, Presidenta? Lo presentamos porque era inédito que en el Perú, o iba a ser inédito que en el Perú, que un vicepresidente gobierne casi un periodo presidencial, de 4 años prácticamente. Hay que recordar que los periodos presidenciales en el Perú siempre han sido de 4 años hasta la época de Leguía. Con Leguía cambia un poco el tema, se vuelven 5 años con Benavides. Benavides, con un plebiscito del año 39, lo pone en 6 años, y luego Prado está 6 años, Belaúnde también, Odría 6 más 2, 8, etc. Entonces, se demostró, y luego la constituyente del 79 volvió al periodo de 5 años, porque se mostró que 6 años los presidentes no aguantaban tanto tiempo. Entonces, por ese motivo, Presidenta, evidentemente consideramos en su momento que una persona con tan poca experiencia política, porque claro, ser gobernador de una región pequeña y pujante y pudiente y con grandes recursos, sin Congreso, puede haber tenido relativo éxito, no eran suficientes créditos para que pueda gobernar casi 4 años, más aún sin tener partido, sin tener organización partidaria, equipo, programa, es decir, prácticamente huérfano en el ambiente político. Por eso es que presentamos el proyecto de ley, porque además sabíamos de las incoherencias o metidas de pata que había tenido el señor Vizcarra en el tema de Chincheros, que se había demostrado con el tema de Chincheros que era un presidente evidentemente pusilánime, que era un presidente pusilánime y que por lo tanto había cedido ante las presiones de su entorno y había autorizado a su viceministra, que después la hizo presidenta de Salud, nada menos que a firmar una adenda que era totalmente nociva al interés nacional, lesiva y nociva. Y además, dándole una vigencia a un contrato que por sí era muy malo, es decir, permitiéndole cambiar las condiciones al contrato de tal manera de que en Chincheros ya no ponía el 80% el privado, sino ponía el 80% el Estado y el 20% el privado, o sea, cambiando totalmente la figura que había sido de por sí negativa desde un primer momento, sin negociar absolutamente nada. Entonces, por esas razones, consideramos que no era conveniente, no era deseable
y no llegaría a buen puerto esta idea de dejar a un vicepresidente, que por lo demás los vicepresidentes en el Perú, hay que recordar, Presidenta, que aquí no hubo presidente el año 33 cuando muere el presidente Sánchez Cerro, y el jefe de la Plaza de Lima se va a Palacio, se sienta y el Congreso lo elige presidente por 3 años, el mariscal Benavides, y después por 3 años más hasta el año 39. Y que los vicepresidentes en el Perú no habían existido o existían de diferente manera, y que quien crea la figura presidencial, vicepresidencial, era nada menos que el Ramón Castilla, el año 1856. Entonces, y la figura del vicepresidente es una creación norteamericana. Eso lo creó los Estados Unidos. Y el primer vicepresidente de Estados Unidos, señor George Adams, que fue después el segundo presidente de esa nación norteamericana, decía lo siguiente: no me puedo imaginar en la gran sabiduría del pueblo norteamericano la creación de este cargo inútil y trascendente. Bueno, ese cargo inútil y intrascendente se creó en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se dio algo más de importancia, porque se dio una serie de facultades que acá en el Perú no las tiene. En el Perú no debían tener ni siquiera oficina en Palacio, y el protocolo no estaba establecido para darle honores a un vicepresidente, algo que ha ido cambiando un poco con el tiempo, pero siguen siendo personas sin un cargo determinado, solamente están ahí como suplentes, como espectadores en un estadio, esperando que el titular se falle por algún motivo para poder intervenir recién a jugar. Entonces, ante esa situación, el Parlamento tenía que escoger a un vicepresidente después de haber tenido una verdadera crispación electoral, donde se dijo de todo, y donde había ganado por solo 30.000 votos el presidente ganador, el señor Kuczynski, con la ayuda, evidentemente, o el aliento del gobierno saliente. El señor Humala logró evidentemente lo que nadie logra, lo que no lograba Benavides en el año 39, es decir, de poner a su sucesor. Todos desean dejar a su sucesor, no todos lo pueden hacer, pero Humala, con algunas ayudas que tuvo Kuczynski en su segunda vuelta, evidentemente permitió que con 30.000 votos pueda ganar. Hay que recordar que Montesinos salió hablando por teléfono 48 horas antes de las elecciones con Keiko, y un teléfono que hasta ahora nadie lo encuentra. Entonces hubo una ayuda de momento, y esa crispación y esa ganada por un pelo, conforme el propio Kuczynski decía, creó, entiendo, un malestar tremendo en cierto sector de la oposición, y evidentemente ejercieron aquí una oposición en ese momento que puede ser calificada de obstruccionista hasta la renuncia del señor Kuczynski, pero después ya no. Yo entiendo que se censuró a Saavedra, creo que fue un error censurarlo, como también fue un error del gobierno nombrarlo, porque era parte del gobierno anterior y había ya habido algunos problemas con él, pero aún así, salido Kuczynski del poder, a mí me consta, presidente, y a algunos que están presentes también le puede constar, que hicimos todo lo posible para que la transición sea totalmente democrática, totalmente alturada y sin sobresaltos. Ese día de la transición, presidenta, no bajó el dólar o no subió ni un centavo, no bajó la bolsa, no cayó ningún índice económico del país, y no hubo ningún tipo de sobresalto en los inversionistas. Y entonces, al día siguiente, empezamos a trabajar y presentamos nosotros nuestro proyecto para adelanto de elecciones, porque veíamos que algo podía pasar en el futuro y el tiempo nos ha dado la razón. Así que estamos de acuerdo con el proyecto. No creemos que la crisis que estamos viviendo hoy día sea una crisis exclusivamente del Parlamento. El Parlamento ha hecho algo que ningún Parlamento del mundo hace. Se ha automutilado. Se ha castrado. Es un parlamento eunuco. O sea, es un parlamento que ha dicho que ya no se va a reelegir. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Aquí hemos aceptado esa posibilidad. Que además todos los expertos, inclusive los amigos del gobierno, la comisión de notables del gobierno, dice y sostiene que es una medida absurda. La propia comisión de notables, dice que es una medida absurda. Entonces, con todos esos antecedentes, presidente, hemos estado de acuerdo. Ahora, yo quisiera precisar algunas cosas del primer ministro, que tiene una estirpe democrática en su familia y que por lo tanto estoy seguro que no va a aceptar
algún tipo de atropello constitucional, estoy seguro que no lo va a hacer. Estoy seguro que no lo va a hacer. Igual confío en el ministro de Justicia. Pero hay que recordar que aquí se ha dicho que los parlamentos opositores han acabado en golpes. Algo he escuchado que dijo el primer ministro o parecido. Yo quisiera recordar lo siguiente. La relación del Parlamento con el Ejecutivo no es fácil. Bolívar, ahí está Bolívar, el gran Bolívar, vino a este Congreso y ¿qué dijo? ¿Qué malditos diputados nos ha mandado a Arequipa? Eso dijo, una frase célebre de Bolívar. Disculpen los arequipeños, yo también soy arequipeño por si acaso. Por si acaso, yo también soy arequipeño, así que no. Pero eso dijo. Y dijo que había que hacer una purificación en el Congreso. Claro, ¿qué cosa es una purificación para un dictador como Bolívar? Sacar a gente, evidentemente. Como lo hizo Cáceres para aprobar el contrato Grace 80 años después. El contrato Grace, que era la solución de la deuda externa peruana de aquel entonces, después de la guerra civil, después de la guerra con Chile. Entonces, lo que Basadre decía del gobierno en ese momento, hasta estas crisis, tildó al régimen presidencial peruano de sultanismo. O sea, que el presidente era un sultán en el Perú. Sí, pues. Y la Constitución del 93, que la hizo o se hizo bajo los parámetros del fujimorismo, es una Constitución que fortalece mucho la figura del presidente. Nosotros no estuvimos nunca de acuerdo con esa Constitución, inclusive Aurelio Landini la tiró por los suelos aquí. Entonces, el Parlamento, ¿qué ha hecho? Las relaciones son complicadas, sí, son complicadas, por supuesto que sí, pero siempre ha habido una voluntad de llegar a un acuerdo con el Parlamento. Siempre ha habido unos nexos, y sí, claro, y cuando acaba de mencionar el primer ministro el caso de Bustamante, bueno, Bustamante fue traído de Bolivia para presidir un frente democrático, que no era de él, que estaba manejado en mayoría por el Partido Aprista, y evidentemente como Bustamante no aceptaba los dictados de Villa Mercedes, evidentemente el APRA le hizo la vida imposible. Pero el APRA de aquella época era manejada por Víctor Raúl de Villa Mercedes. O Ricardo Palma, Villa Mercedes viene después, pero ahí existía Villa Mercedes. Bueno, Villa Mercedes lo manejaba en todo caso en el primer gobierno de Belaúnde. Pero hoy día el APRA está manejada ¿por quién? Por Julio Rodríguez. ¿Quién es nuestro? No, ¿quién es nuestro? Elías Rodríguez. Por Elías Rodríguez. O sea, si no me voy a comparar a Elías Rodríguez con el respeto que se merece el señor Elías Rodríguez, congresista de Trujillo, todo mi respeto, pero no voy a comparar a Elías Rodríguez a La Torre. Tampoco yo voy a comparar, y eso fue en el gobierno de Bustamante. Y Bustamante Rivero, el golpe se vino porque en esa época los militares decidían los entripados entre el Congreso y el gobierno. Y en ese momento una revolución del 3 de octubre, una revolución de los marineros alentados por el APRA, el 3 de octubre del año 48. Y luego viene, o antes, el asesinato del director de diario La Prensa, el señor Graña, fue matado por apristas. Bueno, ahí están los nombres. No, pero permiten la interrupción histórica. A través de la presidencia. ¿Le concede la interrupción al congresista Mulder, al congresista Belaúnde? ¿Le concede la interrupción? Lo que pasa es que al congresista Belaúnde le gusta reescribir toda la historia, pues. Y le digo Belaúnde, pero no lo estoy comparando con Belaúnde. ¿Cómo voy a ofender así a Fernando Belaúnde? Lo que voy a decir es lo cierto. Hay que leer simplemente la historia. Ese fue un complot en el que quisieron involucrar a los apristas, como siempre, porque a los apristas se le ha echado siempre la culpa de todo lo que pasa en este país. Y se demostró, muchos años después, por supuesto, después de la caída de Odría, de que ese complot lo había manejado el propio Odría para poder propiciar el ambiente del golpe de Estado. Porque siempre se busca ese tipo de casos para calentar la calle y crear esas condiciones. La página 11, por ejemplo, que era la responsabilidad del gobierno del señor Fernando Belaúnde, fue el ambiente que se creó para el golpe del 68. O el tema del contrabando, que es la que el Congreso estaba investigando con una comisión investigadora que presidía el congresista aprista en ese momento, Héctor Vargas Aya. O sea, no es lo que dijo el señor
del Solar, de que como no se entendían bien la oposición y el gobierno de Belaúnde, entonces vino el golpe de Estado. Eso es lavarle la cara al señor Velasco. Eso es lavarle la cara a los que complotaron contra la democracia el año 68, porque ellos ya tenían planeado hacer el golpe. Velasco contó, cuando estaban en la cúspide de su poder, que ellos habían pensado ya en asumir el Estado peruano, el gobierno peruano, desde el año 64. Desde el año 64 ya tenían el complot que lo estaban trabajando, así que eso de echarle la culpa a que no se pusieron de acuerdo, cuando sí se pusieron de acuerdo. El famoso gabinete Erceyes, que fue un gabinete llamado el gabinete conversado, fue el gabinete de la unidad nacional entre la oposición y el gobierno y siguió para adelante y fue lo que acicateó el golpe de Estado. Así que la lectura de la historia que ha tenido por su intermedio el señor del Solar, presidenta, realmente bastante pobre. Muchas gracias, congresista Montoya. Continúa, congresista de Belaúnde.